Buenas, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Por favor, me avisan si se ve el PPT. ¿Me avisan, por favor? Sí se ve, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, habíamos avanzado ya algo de esto. Habíamos quedado acá. Y ahora pasábamos a esto, ¿no? El concepto de argumentación. A ver, estábamos viendo lógica y veíamos cómo se define esta como una ciencia. Trata sobre la estructura del razonamiento, cómo es que a ella lo que le interesa no es el contenido, sino la estructura o forma del razonamiento, ¿no? Cómo formalmente está estructurada y cómo esa estructura que tiene permite reconocer su validez, es decir, que la conclusión se deduce correctamente de las premisas. Cómo es que, claro, los lógicos, al estudiar estos razonamientos, van descubriendo qué razonamientos son válidos, qué razonamientos son tautológicos, y estos razonamientos válidos pueden tomarse como regla, ¿no? O dan cuenta de reglas que podemos seguir en nuestro razonamiento, reglas que garantizan la validez. Pero también habíamos visto que se debe de distinguir, ¿no? Validez de verdad. La validez solo dice que un razonamiento está bien estructurado. La verdad tiene que ver con el contenido de las proposiciones de mi razonamiento. Es decir, si el contenido corresponde o no a hechos o a aquello que es objeto, ¿no?, de conocimiento. Pero eso ya no es lógica. Lo que tenga que ver con la verdad, eso ya no es lógica, ¿no? Pues bien, al pasar al concepto de argumento y a la teoría de la argumentación, estamos pasando a una disciplina interdisciplinaria. Es decir, en los últimos tiempos, sobre todo, hay la necesidad de reunir varias disciplinas para lograr cierto tipo de conocimiento, porque hay cierto tipo de problemas, ¿no?, o cierto tipo de temas que solamente pueden conocerse realmente si consideramos varias disciplinas, la intervención de varias disciplinas, ¿no? Y en este caso, en el caso de la argumentación, ahí necesitamos de varias disciplinas. Hemos visto una, ¿no? La lógica. La lógica también trata de los argumentos, pero ya hemos dicho, trata solamente de la estructura formal de los argumentos. Pero cuando uno conversa con una persona, por ejemplo, y utiliza argumentos en esa conversación, ¿no? Lo que hace es tratar de persuadir a las personas acerca de cuáles son las respuestas, las soluciones a un determinado problema, ¿no? Es decir, hablar de la argumentación no debe reducirse a la validez de la misma y a el estudio de ese argumento o de los argumentos en términos puramente lógicos. Hay gente que acepta argumentos y son persuadidos por ellos, pero no porque sean válidos, como tampoco muchas veces se considera la verdad del argumento, sino la capacidad persuasiva del mismo. O sea, hablar de la capacidad persuasiva no se puede reducir en la teoría de la argumentación
a el tema de su validez o su verdad, sino la persuasión va más allá, sobrepasa eso, ¿no? Sobrepasa eso. Digamos, sus padres, por ejemplo, quieren que ustedes actúen de determinado modo y van a buscar persuadirlos. Y para persuadirlos van a argumentar. No necesariamente los argumentos que empleen sus padres van a ser válidos o van a ser verdaderos, pero sí pueden ser persuasivos. Pueden ser persuasivos. Por eso es muy importante tener conocimiento de todo esto, ¿no? Cuando un argumento es válido, cuando un argumento es verdadero y cuando es persuasivo. Cuando tiene una capacidad persuasiva que va más allá de su validez o su verdad, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros nos vamos comunicando con otros y esperamos que esa comunicación que realizamos con otros pueda permitir que nuestras diferencias, ¿no?, sean resueltas y podamos llegar a concordar en ciertas cosas y organizar nuestras acciones a partir de aquello en lo que concordamos. Entonces, eso es lo que lleva a que, digamos, la argumentación se convierta en un problema que requiere de un programa de investigación. Es decir, la argumentación se ha convertido en un objeto de investigación, pero que en tanto encierra un conjunto de aristas, de problemas previos o problemas que tienen que ser resueltos para, digamos, comprender lo que es la argumentación, se habla pues de un programa de investigación, ¿no? En el mundo de la universidad, ¿no?, nosotros tenemos investigaciones concretas, digamos así, investigaciones que versan sobre elementos simples. En cambio, cuando lo que uno quiere tratar es algo complejo, que va a suponer tener que dividir en investigaciones múltiples, diversas, en diferentes, que den cuenta de diferentes ámbitos, ¿no?, pero todos necesarios para entender un problema, ya se comienza a hablar de programa de investigación, ¿sí? Y eso es lo que se necesita en, en relación a la argumentación, ¿no? Dos personajes importantes para el desarrollo de la teoría de la argumentación son pues Charles Perelman y Stephen Eddystone Toulmin. Y son importantes porque ambos van a estudiar la argumentación, pero uno lo va a hacer a partir de un enfoque retórico y el otro lo va a hacer, ¿no?, desde la perspectiva de la filosofía. A ver, ¿qué cosa quiere decir esto, no? Miren, si uno revisa, por ejemplo, en filosofía, y uno revisa la historia de la filosofía como hemos hecho nosotros, aunque sea muy rápidamente, ustedes deben recordar que, por ejemplo, cuando hablábamos de la época antigua y mencionábamos a Sócrates, a Platón, Aristóteles, también, ¿no?, aunque sea como referencia para entender lo que hace Sócrates como lo que hace Platón, uno no puede dejar de mencionar a los sofistas.
los sofistas, ¿no? A este movimiento de filósofos que concuerdan en una cosa, ¿no? Para los sofistas, ¿sí? Todas son opiniones. No hay algo así como conocimiento verdadero o no hay verdad absoluta, ¿no? Cuando ustedes ven y escuchan que la gente dice, por ejemplo, ¿no? Ah, es mi opinión. Ah, es tu opinión, ¿no? Ya. Ellos dicen, claro, lo único que hay son opiniones. Pero ¿cuál es el problema con decir que solo hay opiniones? Que si solo hay opiniones, es decir, si ninguna de las afirmaciones pueden considerarse como verdaderas, es decir, válida para todos, porque las opiniones tienen eso de peculiar, pues, ¿no? Que son válidas para el que la enuncia, pero no necesariamente lo es para el que la escucha, que puede discrepar, que puede tener otra opinión y que no tiene por qué aceptar la opinión de otro, ¿no? Entonces, el problema ahí era cómo hacemos para, por ejemplo, ¿no? Convivir adecuadamente, si para convivir requerimos que todos demos como válidos ciertas cosas, todos, unos cuantos, todos necesitamos de tener una idea de justicia, ¿no? Porque si cada uno se mueve según la suya, y no podría juzgar a nadie porque cada uno actúa según la idea de justicia que cada uno tiene, lo que unos harían podría ir en contra de otros sin que uno pudiera hacer nada. Porque si cada uno tiene su propia idea de justicia y es válida para él, no podríamos exigir que otros actúen de un modo que nosotros juzgamos que es justo. Bueno, pero los sofistas eran, se dice, unos expertos en retórica. ¿Y qué es eso de retórica? Es la capacidad de argumentar. O sea, los sofistas eran expertos en hacer que sus estudiantes, porque los sofistas eran algo así como los primeros profesores profesionales que cobraban por enseñar, ellos, entre otras cosas, enseñaban a que sus estudiantes argumenten de modo tal que puedan ser persuasivos. Y hemos dicho, ¿no? Ellos creen que lo que hay solo es opinión. O sea, yo, por lo tanto, si tengo una opinión, no estoy diciendo con ello que yo poseo la verdad, pero mi opinión puede ser muy persuasiva. Es decir, puedo yo construir, organizar mi opinión de tal manera que el otro termine convencido de que yo tengo la razón, ¿no? De que el otro termine aceptando mi opinión y haciendo la suya. Recordemos que entre los griegos, lo que la mayoría de las ciudades conocidas de los griegos eran ciudades democráticas. Atenas, por ejemplo, es una ciudad democrática. Y en la democracia no vence el que tiene la verdad, vence el que tiene la capacidad de persuadir. Es decir, el que tiene la capacidad de convencer al otro de asumir la opinión de uno. ¿Sí? Bueno, los sofistas eran expertos en enseñar en eso, ¿no? Y eso suponía cultura general, conocimiento de gramática, etcétera, de diversos tipos, ¿no? O sea, o sea, la gente cree que aprender a hablar es simplemente dejar que alguien hable, no. Aprender a hablar supone que uno tiene una cultura general, o sea, un conocimiento vasto de diferentes cosas, ¿no? Porque uno puede terminar hablando tonterías y nadie va a persuadir si es que habla tonterías y si continuamente está cayendo en contradicciones flagrantes y cosas por el estilo, ¿no?
Bueno, entonces Charles Perelman asume ese enfoque retórico, ¿no? Que va más por el lado de argumentar para persuadir y donde la idea de persuadir obliga a que no tomemos solo atención de lo que nos dice la lógica o de lo que nos diga, pues, la ciencia, por ejemplo, ¿no? No reduce el tema de la argumentación ni a la lógica ni a la ciencia, ¿no? Y en el caso de Toulmin, desde una perspectiva filosófica, es decir, ¿qué cosa hace que un argumento se considere justificado, fundamentado? ¿No? ¿Qué tipo de razones son las que permiten que se consideren justificada una afirmación, ¿no? Una creencia? Sí, y esto es muy importante también en el tema de la argumentación. Tipos de argumento. Aquí tenemos, ¿no? Dos tipos de argumento. ¿Sí? Ojo, pero acá se nos dice tipos de argumento en términos formales, es decir, atendiendo a su estructura. Aquí estamos hablando nuevamente del argumento, quizá más ligado a la lógica. Vamos a hablar de diferentes tipos de argumentos. En este caso, de los argumentos, cómo se distinguen, ¿no? A partir de las exigencias formales que presentan. Y ahí tenemos dos tipos de argumentos, el deductivo y el inductivo. El deductivo, ¿no? La verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. Recuerden ustedes las negritas, ¿no? El que hayan puesto, resaltado en negritas esta parte de la afirmación, nos sugiere que aquí está lo central, ¿no? Con carácter de necesidad. Es decir, la conclusión debe deducirse de las premisas, por lo tanto la conclusión está contenida en las premisas y la conclusión no puede ser otra que esta, porque para que el razonamiento sea verdadero, para que el argumento sea verdadero, ¿no? O sea, la conclusión debe, pues, deducirse, derivarse de las premisas, ¿sí? Y la conclusión no puede ser otra que esta, ¿no? Porque están derivadas de las premisas. Ustedes tienen un ejemplo, ¿no? Todos los letrados son cultos, Caterina es letrada, Caterina es culta, ¿no? Si ustedes, digamos, quieren comprobar si efectivamente la conclusión está contenida en las premisas y por lo tanto se derivan de ellas con carácter de necesidad, ustedes pueden, sobre la base de la teoría de conjuntos, establecer si esto es cierto o no es cierto, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Digamos, para cada término se considera un conjunto, se intersectan los conjuntos, se hace el gráfico que corresponde a cada premisa y ya no se necesita hacer el gráfico de la conclusión porque ya está contenido en el gráfico de las premisas, ¿no? Uno puede hacer ese ejercicio si desea. Luego tenemos inducción, ¿no? En términos formales, lo que tenemos son argumentos inductivos. Aquí la verdad de las premisas se transfieren a la conclusión sin carácter de necesidad. Fíjense, nuevamente se resalta, pero en este caso se nos habla de sin carácter de necesidad. Mientras que en el caso de la deducción se afirma, ¿no? que la conclusión con carácter de necesidad, ¿no? Se transfiere la verdad de ella, se transfiere de las premisas a no.
¿no? Aquí la verdad no se puede transferir de las premisas. No hay una necesidad, un carácter de necesidad. Claro, estamos hablando de proposiciones particulares y la conclusión es una proposición universal, ¿no? O sea, no podemos pasar de proposiciones particulares a una proposición universal. Si yo digo todos los hombres son mentirosos, basta que sea verdad la premisa 1, 2 y 3 para que considerar que esta conclusión es válida. Vuelvo a insistir, ¿no? Todos los hombres son mentirosos. Esto es verdad, esto es verdad. Es decir, es verdad que todos los hombres son mentirosos. Si Adán es mentiroso, si Bernardo es mentiroso y si Carlos es mentiroso, eso permite afirmar con carácter de necesidad que todos los hombres son mentirosos. No, porque no son todos los hombres. No son todos los hombres. ¿Sí? El problema con la inducción es ese, ¿no? Que uno no puede pasar de las premisas a la conclusión y pretender que la conclusión es verdadera, necesariamente verdadera, porque se deriva de la conclusión. No hay tal derivación, ¿no? Bueno, en el caso de la argumentación en la investigación científica. En el caso de la argumentación en la investigación científica, se considera pues que toda argumentación científica debe estar respaldada por evidencia empírica, o al menos debe ser capaz de ser verificada, falsada o debilitada por dicha evidencia. ¿A qué se refiere ahí, por ejemplo, no? Debe estar respaldada por evidencia. Ustedes me han escuchado repetir este ejemplo ya, ¿no? Pero sí lo repito porque me parece claro lo que pasa allí, ¿no? Digamos, tenemos a Copérnico. Copérnico dijo que el Sol es el centro y no la Tierra. Bueno, esto era una hipótesis, ¿no? Pero ¿cómo pretender que esta sea válida, ¿no? ¿O cómo saber que era válida? Primero, Copérnico nunca aportó, como en el libro en el que presenta toda su idea del universo, colocando como centro ya no a la Tierra, sino al Sol, él no aporta ninguna evidencia empírica. Es más, la teoría de Copérnico y los argumentos que él presenta no fueron aceptadas en su época. Va a ser aceptada, digamos, por la mayoría de los científicos y quizá por la mayoría de las personas también, más de 100 años después. Porque claro, vamos a tener que esperar, por ejemplo, a Galileo, que es a este personajito que está en el centro, que han tratado de representar en este cómic, ¿no? En la técnica del cómic aquí en el centro, ¿no? Van a tener que esperar a gente como Galileo, por ejemplo, que con la ayuda de su telescopio comienza a observar los cielos y comienza a descubrir un conjunto de hechos empíricos, ¿no? O sea, comienza a observar y a dar cuenta de observaciones a través del telescopio que parecen darle la razón a Copérnico. Parecen darle la razón. Es decir, comienza a copiar evidencia empírica. Luego vendrá Kepler, que reformará la hipótesis
de Copérnico. Copérnico ponía los planetas moviéndose circularmente. Kepler, y con la ayuda de datos astronómicos de un astrónomo que se llamaba Tycho Brahe, se va a dar cuenta de que utilizar el círculo para describir el movimiento de los planetas no es correcto, constituye un problema para ordenar los datos que se tienen, y entonces él decide utilizar otra figura geométrica. Ya no el círculo, sino la elipse. Y cuando utiliza la elipse para ordenar los datos que se tienen, ¿no? Datos logrados a través de observaciones técnicas astronómicas, ¿no? Él se da cuenta de que efectivamente ahora sí comienzan los datos a calzar y a mostrar que los planetas se mueven con una regularidad. Es decir, que detrás del movimiento de los planetas pareciera haber una ley, ¿no? Es decir, que ahora se puede explicar mejor el movimiento de los planetas. Es decir, este fenómeno natural, ¿no? ¿Qué es lo que se dice aquí? Pues, ¿no? Todo argumento o toda la argumentación científica tendría como propósito explicar algún fenómeno, ¿no? Ahora sí se puede explicar, cree Kepler, ¿no? Y luego vendrá Newton, que al introducir pues la teoría de la gravedad, logra una explicación mucho más precisa del fenómeno natural, es decir, de los movimientos de los planetas, de su orden en el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, el objetivo de la argumentación científica es explicar, es decir, dar cuenta de las relaciones causales que pueden, que están detrás de los fenómenos, ¿no? Y toda argumentación científica debe ceñirse a algunas normas apropiadas. Es decir, toda argumentación científica se ha ido construyendo sobre la base de la utilización de métodos. Y cuando nosotros hablamos de métodos, hablamos de reglas, de pasos. Es decir, estamos hablando de un conocimiento que se va obteniendo de manera normalizada, es decir, a partir de reglas, ¿no? Por ejemplo, usar muestreo aleatorio en las investigaciones de encuesta en lugar de anécdotas personales como evidencia empírica, ¿no? Es decir, se trata, hace un rato hablábamos de Kepler y decíamos, ¿no? Kepler toma los datos de Tycho Brahe. Los datos de Tycho Brahe son obtenidos mediante técnicas, métodos, es decir, sobre la base de reglas que lo que buscan es garantizar de que esos datos no estén afectados por nuestra subjetividad, o esos datos no estén o no eh, estén alterados por algún tipo de anomalía, sea de la persona que lo está, ¿no? que está organizando esos datos, o sea de las técnicas que se están empleando, ¿no? Entonces, es más, en el caso de los científicos, como Galileo, por ejemplo, las anécdotas personales no sirven como evidencia empírica, ¿no? No sirven como evidencia empírica.
Profesor, su audio está silenciado. ¿Profesor? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Sí, Ahora sí, profesor. De- Ahora sí se escucha, maestro. Así, no, ¿desde dónde no me han escuchado? Disculpen. Desde hace un momento nada más. Se Ah, le ya, cortó por un momento. ya. Entonces ahora hablemos de enfoque de razonamiento. Cuando nos hablan de enfoque de razonamiento, están dando cuenta de cómo se aborda el tema de la argumentación, ¿no? Pues bien, la argumentación puede ser abordada en términos formales, ya eso lo hemos repetido, no interesa el contenido, lo que interesa es la forma, la estructura. Por eso se dice ahí, ¿no? Conjunto de enunciados sin interpretar. O sea, yo tengo P, entonces Q. Eso es una proposición. ¿Qué proposición es? Yo no la sé, porque lo que me están presentando ahí es la forma del enunciado. No me están presentando el contenido. Yo no voy a interpretar nada, ¿no? O sea, no voy a establecer si el contenido es verdadero o falso, porque no sé el contenido. Cuando ahí se dice R, flechita S, R entonces S, tampoco sé el contenido. Esa es la forma de este enunciado. Cuando me dice negación de Q, no es el símbolo de negación, Q, como una B y luego negación S, ¿no? Negación de Q o negación S, de S. No sé cuál es el contenido, solo sé que esa es la forma. Y cuando se concluye P, O, R, tampoco sé el contenido, solo la forma. Y todo el razonamiento está, solo su forma, no el contenido. Lo único que interesa en el enfoque formal del razonamiento del argumento es su forma. Luego tenemos el enfoque material, ¿no? Cuando ustedes escuchan que le dicen, aquí no vamos a tratar de manera formal, sino de manera material algo, ya, me están hablando ya no de la estructura, sino del contenido. Ahora sí interesa el contenido. Es aquello que hace a los enunciados verdaderos o correctos, es decir, su contenido, ¿no? Aquí ya vamos a evaluar el contenido, ¿no? Entonces ahí le ponen un ejemplo, ¿no? Que ya no es como ustedes verán, P entonces Q o Q y R, ya no es nada de eso, es ahora el contenido mismo, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razones de idea o creencias. No hay delito de opinión. No, bueno, es una ley, o sea, son normas jurídicas, digamos, ¿no? Estamos hablando de un contenido legal, ¿no? Pero es el contenido, y eso sí lo podemos evaluar ya, ¿no? En términos de correcto, incorrecto, verdadero, falso, ¿no? Y luego tenemos el enfoque pragmático. También de ello ya de algún modo hemos estado hablando, ¿no? Es decir, ya no me interesa si es válido, si formalmente está bien estructurado. No me interesa si es verdadero o correcto. Lo que me interesa es si es persuasivo. ¿Y persuadir qué cosa quiere decir? Que yo logro que alguien distinto a mí, ¿sí? Comience a actuar según lo que yo he dicho que debe hacer y que a través de la argumentación he logrado que el otro acepte y lo convierta en suyo y lo lleve a actuar de un modo como el que yo quisiera que actúe o como el que yo llevaría a cabo en esas circunstancias, ¿no? Es la realización de una serie de actos de lenguaje,
dirigido a lograr la persuasión de un auditorio o de una persona o a interactuar con otros para llegar a algún acuerdo. ¿Sí? No debo quedarme hasta muy tarde conversando por WhatsApp, es lo que está diciendo este niñito que está ahí graficado, ¿no? No debo quedarme hasta muy tarde conversando por WhatsApp, porque si no amaneceré con sueño y mis padres se enojarán conmigo, ¿no? Es decir, el niño ha sido persuadido de que debe dejar a un lado el WhatsApp, dormir el tiempo que debe dormir para que, digamos, pues amanezca bien, ¿no? Y para evitar que sus padres se enojen, ¿no? Yo me imagino que de repente sus padres le deben haber dicho pues que se van a enojar si lo ven conversando con WhatsApp hasta altas horas de la noche y que eso se va a traducir luego en su estado, ¿no? A la hora de levantarse. Entonces hay estos tres enfoques, le dicen a usted, ¿no? Uno que tiene que ver con la forma, otro que tiene que ver con el contenido y el tercero que tiene que ver con la persuasión. ¿Sí? Bueno, pasemos ahora y ahí tienen ustedes las claves. ¿Sí? Por favor, tómenle una captura una captura de pantalla y ya les he dicho, ¿no? Contraste. Primero resuelvan ustedes por su cuenta, luego contrastan y ahí donde detecten el error, vuelven al material, vuelven a lo dicho en clase, usan otros recursos, ¿no? Que pueden ser algunos otros libros, ¿no? Por ejemplo, yo les recomendaría, no sé si los he recomendado ya, pero acá tengo el librito de Salazar Bondi y de Miro Quesada, Introducción a la Filosofía y la Lógica. Por aquí hay otro librito de Fernando Sabater, Las Preguntas de la Vida, ¿no? También del mismo Fernando Sabater, si quieren saber algo, por ejemplo, sobre ética, ¿no? Pueden buscar Ética para Amador. Por ahí hay otro que tiene que ver con historia de la filosofía. Es interesante también de Sabater, que se llama La Aventura Intelectual. De ahí hay, del mismo Salazar Bondi, dos libritos, ¿no? Uno que se llama Iniciación Filosófica, que fue elaborado por Salazar para los ingresantes a la universidad, ¿no? Para los primeros cursos de filosofía, los ingresantes de la universidad. Y también del mismo Salazar hay una pequeña antología de lecturas, ¿no? Donde él ha recopilado, ¿no? Un conjunto de lecturas, partes de lecturas, fragmentos, que den cuenta de las ideas que tienen los filósofos respecto a los llamados temas tradicionales de la filosofía, ¿no? Nociología, o teoría del conocimiento, ética, eh, estética, el problema de la verdad, ¿no? Etcétera. Bueno, ahora sí, si tienen alguna preguntita, por favor. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Profesor, ¿podría volver a explicar lo de el enfoque formal? Ya. El enfoque formal tiene, no, gracias a ti por preguntar, ¿no? Eso es lo bonito de enseñar, ¿no? Poder escuchar a alumnos inquietos y que preguntan. El enfoque formal tiene que ver con esto, ¿no? Yo tengo un argumento o un razonamiento, ¿ya? Cualquiera.
cualquier argumento, cualquier razonamiento. Yo tengo dos posibilidades, bueno, tres, según los enfoques que hemos planteado acá, ¿no? Tres, ¿ya? Pero dos son, digamos, posibilidades en el terreno puramente nociológico. ¿Ya? Uno es, me pongo a ver si es verdadero o no el razonamiento. Y si me pongo yo a evaluar o quiero ver si es verdadero o no, la lógica no me sirve para nada. Ahí me servirá la ciencia, inclusive mi propia experiencia me puede servir. Porque cuando decimos, ¿no? Enfoque material, ¿no? Decimos ya, lo que interesa aquí es ver si lo dicho es correcto o incorrecto. Ojo, si es correcto o incorrecto. ¿Cómo yo sé si un razonamiento o proposiciones son correctas o incorrectas? Atendiendo a lo que el argumento busca representar y contrastarlo con el hecho o la realidad. ¿Sí? El hecho o la realidad. ¿Se acuerdan ustedes, no? La Universidad de San Marcos es la más antigua del Perú y es la más antigua de América. Ahí, por ejemplo, tengo yo una proposición compuesta por dos proposiciones simples, ¿no? La Universidad de San Marcos es la más antigua del Perú y es la más antigua de América. Son dos proposiciones, una podría ser verdadera y la otra falsa, o las dos pueden ser verdaderas. ¿Cómo yo sé si son verdaderas? ¿Cómo? Contrastando. Ya, hay algún documento, ¿no? Hay un documento en el que San Marcos ha sido creada y donde dice además desde cuándo comienza a funcionar. ¿Sí? Ese documento se convierte en un testimonio, en una evidencia de la antigüedad de la universidad. Y lo tengo que contrastar con la antigüedad de otras universidades. Veo ahí, ¿no? En los actos de creación en los documentos en los que se crean las otras universidades, su fecha. Si hay dudas, puedo inclusive hurgar en libros de historia para ver desde cuándo aparece cada una de las instituciones. Pero eso es pues atendiendo al contenido. Al contenido. ¿Sí? En cambio, el enfoque formal decimos no le interesa el contenido. Yo tengo San Marcos, es la universidad más antigua de Perú y la más antigua de América. Hemos dicho que ahí hay dos proposiciones. ¿Me interesa el contenido? No. Entonces, como no me interesa el contenido, ¿qué hago? Lo que hago es, a ver, acá hay dos proposiciones. San Marcos es la universidad más antigua del Perú. Ya, ese es P. Como no me interesa el contenido, elimino el contenido. Me quedo con P, nada. P. Nada más. Nada más. No me interesa el contenido. Me quedo con P. P está reemplazando a toda la proposición. ¿Ya? ¿Y la otra proposición cuál era? San Marcos es la universidad más antigua de América. Ya no del Perú, sino de América. Esta proposición la reemplazo por Q. ¿Sí? A eso se le llaman variables. Se supone que P, Q estaban unidas por I. I. ¿Qué es I? Es una partícula que puede ser reemplazada por un conector conjuntivo. Entonces lo reemplazo y ustedes verán que en lógica se utilizan símbolos para estos operadores conectivos. ¿No? El símbolo de I es como una B, pero invertida. ¿No? Es una B, pero así, no así, pero así. Entonces yo tengo P y Q. Bueno, ¿qué va a hacer el lógico? Va a evaluar las posibilidades de verdad. ¿Qué pasa si P es verdadera y Q es verdadera? ¿Qué pasa si P es verdadera y Q es falsa? ¿Qué pasa si P es falsa y Q verdadera? ¿Qué pasa si las dos son falsas? ¿Ya?
Y toda conjuntiva, le dice usted la regla, toda conjuntiva, toda fórmula conjuntiva, es verdadera si los dos son verdaderos, lo demás es falso. ¿Cuántas posibilidades de verdad hay aquí? Una. De 4 posibles, verdadero, 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 falso, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Solo hay una sola posibilidad de que sea verdadero. Y la primera es verdadera y la segunda es verdadera. Entonces, como primera verdadera, segunda es verdadera, la conjunción es verdadera. O sea, la proposición es verdadera. La proposición en la que están juntas ambas es verdadera. ¿Sí? He estado revisando documentos que aparezcan la fecha de creación. No, porque no interesa. No interesa. ¿Qué puedo decir como resultado del análisis lógico? Que esta es una fórmula que en algunos arreglos puede ser verdadera y en otros falsa. ¿Sí? Por lo tanto, no es tautológica. Entonces yo no puedo decir que sea válida en todos los casos. No puedo. Tendría que revisar cada uno de ellos para ver en qué caso lo es y en qué caso no lo es. Y hay un solo caso en el que es válido. Eso es lo único que me dice la lógica. Hay un solo caso en que es válida. Atendiendo, vuelvo a insistir, a la estructura formal. Es una conjunción. Nada más. No tiene otro propósito el enfoque formal, más que ese. No tiene otro propósito. Claro, el enfoque pragmático lo que le dice, como ya se trata de persuadir, ¿no? Ya el asunto se vuelve más complicado, porque puede haber un razonamiento que formalmente sea válido, por ejemplo, pero que no sea persuasivo, o que no esté presentado persuasivamente. Usted debe haber escuchado, ¿no? Que hay gente que dice, se pregunta, pues, ¿no? Oye, pero si lo que estaba diciendo es mentira, ¿cómo es que la gente aceptó eso? Ah, es que fue persuasivo. ¿Cómo se puede ser persuasivo? De múltiples formas. De múltiples formas. Uno puede ser persuasivo, por ejemplo, eh, a partir de falacias, de razonamientos incorrectos. Pero claro, muchas falacias requieren de que las personas tengan una formación, ¿no? Y estén muy atentos, ¿no? Muchas veces nos dejamos persuadir por nuestra falta de atención a lo que nos están diciendo y porque no tenemos los recursos que se requieren, me refiero a recursos intelectuales, recursos lingüísticos, qué sé yo, que carecemos y que llevan a que nos dejemos persuadir, hay veces por argumentos que, digamos, si tuviéramos un poquito de formación y un poquito de atención, no nos hubiesen persuadido. No sé si está mejor ahora. Sí, profesor, muchas gracias. No, no, gracias a ti, ya te he dicho gracias. Siempre pregunta cuando tengas dudas, siempre. ¿Sí? Y si el profesor no te da la claridad suficiente o tú ves, notas que insiste en la pregunta, porque el profesor también tiene que aprender, ¿no? No lo sabemos necesariamente todo, ¿sí? Eh, bueno, pero gracias por preguntar. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir. Un abracito, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y saludos a sus padres por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho.
Hasta luego, profesor. Cuídese. Cuídese. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Cuídese, que tenga buen día. Buen día también para ustedes. Hasta luego, profesor. Hola, ¿cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo están? Por eso salíamos temprano. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del curso de historia esta semana. Tenemos la semana número 4 de avance. Bueno, disculpen la bulla, es algo inevitable del dictado virtual. Dice, desde la crisis del siglo XIV hasta la primera revolución industrial, tenemos que ver el curso de historia universal y hay que recordar qué es lo último que habíamos visto. Lo último que habíamos visto era el proceso de la Guerra de las Cruzadas. ¿Qué es lo que había sucedido ahí? Recuerda que el feudalismo se desarrolla entre los siglos IX y el siglo XIII aproximadamente, y recuerda que una de las instituciones más poderosas de la época termina siendo la Iglesia Católica. Ella va a terminar ayudando a los señores feudales a evitar las rebeliones de los sectores populares, pero va a ser tan poderosa que hasta incluso puede terminar promoviendo rebeliones del pueblo contra los señores feudales y reyes que no quieran respetar su autoridad. Es tan grande el poder de la Iglesia durante ese periodo que la Iglesia Católica va a convocar a una gran guerra, que es la guerra entre los cristianos de Europa Occidental y los musulmanes del Oriente, llamada como la Guerra de las Cruzadas. Esta guerra va a terminar teniendo 7 episodios diferentes, ¿ya? Sí, 8 episodios diferentes. Recuerda que los cristianos solamente ganaron la primera y terminaron perdiendo las demás. Pero ¿qué es lo que se buscaba en esa guerra de cruzadas? Recordemos. En la guerra de cruzadas, recuerda que la Iglesia Católica lo que buscaba era frenar el avance del Islam como religión, ¿ya? Hacia el territorio europeo. Pero por otro lado, recuerden ustedes también
que lo que se buscaba, ¿ya? Lo que se buscaba por parte de los señores feudales, quienes serán quienes peleen, lo que ellos buscan es obtener tierras fértiles en la región del Oriente. Pero para poder pelear necesitan dinero que no tienen porque tienen problemas económicos, y quien va a financiar la guerra terminan siendo los comerciantes o burguesía. Tomando en cuenta todo ello, los intereses de estos tres grupos son los que se mezclan para el desarrollo de la guerra, pero culminó en derrota. Le decía muy rápidamente al final de la clase previa que sucede una consecuencia, o varias consecuencias. Primero, la Iglesia Católica se ve cuestionada, desprestigiada, producto de la derrota que se ha sufrido por parte de los cristianos, porque ¿cómo es posible que la Iglesia del Hijo de Dios, de Jesús, termine perdiendo ante los infieles musulmanes? Si bien se ven desprestigiados, lo que sí se logra durante algún tiempo más es contener el avance del Islam como religión hacia la región europea. Por otro lado, ya los señores feudales que se han endeudado con la burguesía para poder participar en esa guerra, se encuentran al acabar la guerra debilitados económicamente, ya porque no obtuvieron las tierras del Oriente y encima tienen deudas, y políticamente porque el poder de los reyes va a ir creciendo de manera sustantiva. Entre los siglos XIII, XIV y XV, el poder de los señores feudales entra en decadencia y el poder de los reyes comienza a ascender. Los únicos grandes beneficios de la guerra terminaron siendo los comerciantes, que durante y después de la guerra lograron mantener relaciones comerciales con el Oriente o con el Asia. En el Asia se encontraban las dos rutas comerciales más importantes del mundo. Una se llama la Ruta de la Seda, procedente de China, y la otra es la Ruta de las Especias, procedente desde la India. Precisamente, ellas terminaban llegando hasta las costas del mar Mediterráneo Oriental, la zona de Siria, Palestina, Turquía, y ahí los comerciantes italianos terminaban recibiendo sus productos, que eran vendidos muy caros, y los vendían más caros todavía en Europa. Los comerciantes italianos de Venecia, de Génova, de Florencia, que hacían esos negocios, se vieron muy enriquecidos, repito, durante y después de la Guerra de las Cruzadas. Pero, producto de esa relación comercial fluida que se venía teniendo en la época, también hay inconvenientes. ¿Cuáles van a ser los inconvenientes? Bueno, el primer inconveniente, seguramente uno de los más graves, es que se comenzó a generar ya una enfermedad en el Asia, y esa enfermedad se le conoce en la zona occidental o en la zona de Europa con el nombre de la peste bubónica, o la peste negra. ¿Por qué se le llama así? Porque las personas que estaban infectadas les salían una suerte de llagas o bubones en el cuerpo que eran de color negro. ¿Ya? Era cuando la enfermedad estaba incubando, y cuando ésta se reventaba es porque ya estaba en la fase final y había una mayor diseminación de la enfermedad además. ¿Ya? ¿Qué sucedía? Esta enfermedad era asiática y terminó avanzando, ¿ya? Desde el oriente hacia el occidente asiático, producto de las rutas comerciales existentes. Cuando los comerciantes chinos llegaban hacia la zona del Mediterráneo Oriental y los comerciantes italianos les compraban sus productos, lamentablemente a los barcos no solamente terminaban subiendo cajas con productos, también terminaban subiendo ratas que contenían este tipo de pulga que terminaba diseminando la enfermedad de la peste. Los comerciantes italianos infectados llevaban productos a otras partes de Europa y de Iapa te terminaban dando tu peste, que es una de las causas por la cual la enfermedad se difunde, por el comercio fluido entre Occidente y Oriente. Pero no es el único caso. El otro caso que habría que tomar en cuenta es que se generan algunos elementos complementarios. Por ejemplo, la llamada pequeña edad glaciar del siglo XIV. Es decir, las temperaturas disminuyeron fuertemente en la región de Europa. Esto terminó generando que la producción agrícola decayese, y al decaer la producción agrícola, recuerda que los niveles de desnutrición de la población van a aumentar. Eso hace que los cuerpos tengan una menor capacidad de respuesta ante las enfermedades, y por eso es que éstas avanzan rápidamente también. A esto se complementa otra cosa, ¿ya? O sea, la gente ya venía desnutrida y la enfermedad avanzó. Pero recuerda que la peste, ya la peste que viene de Asia en Europa, va a terminar generando la muerte de aproximadamente un tercio de la población europea, que son 20 millones de pobladores. La inmensa mayoría de la población vive en el campo, en la zona rural. Y precisamente al morir mucho campesino, la producción agrícola cae mucho más todavía. Los alimentos son muy escasos y muy caros, y eso más todavía aumenta los riesgos de la enfermedad. El tercer elemento que hace de que esta peste se termine difundiendo termina siendo los malos hábitos de higiene. ¿Ya? Los malos hábitos de higiene. ¿A qué me refiero? La gente ya en Europa se bañaba 1 o 2 veces al año. 1 o 2 veces al año. No porque fueran cochinos, ¿ya? Sino porque ellos consideraban de que si yo descubro el cuerpo, las enfermedades entran. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se cubrían de cuello a pies permanentemente y evitaban descubrirse para que la enfermedad no entre. Entonces, en realidad,
la población en Europa era un foco infeccioso andante. No se terminaban cambiando, no se terminaban bañando. Esto ya generaba precisamente que hay una serie de posibles infecciones en su ropa, en sus alrededores. El aseo es muy malo y a eso habría que sumarle el alto nivel de desnutrición y por eso es que las enfermedades avanzan. Hay una propuesta también muy interesante para poder hablar de la peste. Casi 30 años antes, ya un papa de la Iglesia Católica consideró de que los gatos terminaban siendo elementos demoníacos, ya habían terminado estando relacionados con las brujas y precisamente para poder evitar que la brujería se extienda, pues terminó generando una gran matanza de gatos en Europa, sobre todo en Francia. ¿Y eso qué tiene que ver con la peste? Cuando se genera la muerte de un gran número de gatos, ¿ya? Que son, digamos así, los depredadores de las ratas, al no haber mucho gato, las ratas terminaron avanzando con facilidad y por eso las enfermedades se diseminaron. Todo esto es parte de la llamada, peste bubónica o crisis del siglo XIV, porque entre el año 1348 a 1350 se vio el peor momento cuando la enfermedad terminó creciendo. Así como los 2 años de COVID fuerte que se tuvo, pues eso también se terminó generando en la Europa de aquel momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con la inmensa cantidad de campesinos muertos, la rentabilidad agrícola bajó, porque ya no hay mucha mano de obra y porque la producción ha terminado cayendo. Eso termina generando que los campesinos se encuentren en problemas económicos y por eso hayan una serie de protestas. O sea, no solamente es la crisis de la enfermedad, sino una serie de problemas que has visto alrededor. Recuerden, hace poco nada más, se cerraron un montón de negocios, la gente se terminaba quedando sin trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, la misma situación terminaba pasando en la Europa de aquel momento. Aunque hay varios autores que van a terminar planteando, de que la peste negra es una crisis de crecimiento. ¿A qué se refiere? Es que como va a terminar cayendo tremendamente la cantidad de población y falta mano de obra, ya los campesinos le van a terminar diciendo a los señores feudales, oye, ¿sabes qué? Mira, yo voy a seguir trabajando para ti ya, pero quiero una nueva condición. Yo ya no voy a terminar produciendo trigo, voy a terminar produciendo uva. ¿Por qué? Porque con la uva hago vino, ¿ya? Y el vino lo voy a terminar vendiendo a los nobles, al clero y a todo y a los comerciantes, porque la gente paga por eso, ¿ya? De poco a poco, la sociedad que era una sociedad de autoconsumo se comienza a convertir en una sociedad de mercado. La gente comienza a producir cosas para la venta. Es así precisamente que el comercio no se ve afectado. Entra en una pequeña crisis, pero luego va a comenzar a crecer por completo. Ante la falta de mano de obra, no te olvides, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Se va a comenzar nuevamente a revalorar el trabajo de los esclavos. Y los esclavos van a comenzar a ser traídos de los alrededores del Mediterráneo, sobre todo de la zona del África. Y se va a hacer otra consecuencia que se produce en esta época. La Guerra de las Cruzadas y la crisis del siglo XIV es considerada como el elemento, la etapa final de la Edad Media. Aunque la Edad Media culmina, digamos, cronológicamente hablando, desde el punto de vista clásico de la historia, culmina con la caída de Constantinopla en el año 1453. De ahí en adelante se inicia una nueva etapa conocida con el nombre de la Edad Moderna, que es lo que tenemos que ver hoy principalmente. Cuando hablamos de la Edad Moderna, recuerda que en la Edad Antigua terminábamos encontrando una relación socioeconómica entre amos y esclavos, ya el esclavismo. En la Edad Media encontramos una relación de dependencia entre el señor feudal y los siervos, los campesinos tributarios del sistema feudal. Pero la Edad Moderna, que va entre 1453 y 1789, es considerada como una época de tránsito. ¿A qué me refiero? En esta época encontramos a comerciantes que están en pleno desarrollo económico y que van a terminar teniendo un objetivo: hacerse del control del gobierno. Quieren gobernar, quieren tener el control del gobierno. ¿Para qué? Para terminar eliminando o reduciendo las leyes y los impuestos que perjudican su actividad comercial y sus ganancias. Ellos quieren tener el control del gobierno, pero hay un problema. El problema es que quienes gobiernan terminan siendo el sistema feudal, los señores feudales, los reyes y el clero, la Iglesia Católica. Entonces, la burguesía dice, si yo quiero gobernar, tengo que sacar a ellos del gobierno. Pero lo que realmente le da el poder a estos nobles y a estos sacerdotes termina siendo el respaldo de la población. La burguesía se preguntaba, los campesinos, que son la mayoría de la población en este periodo, pagan 87% de sus ingresos como impuestos. Su condición económica, su condición de vida termina siendo paupérrima, miserable, miserable. Entonces, si terminan siendo tan pobres, ¿por qué terminan aceptando ese sistema? No era por el temor a las armas, porque las armas no son muy avanzadas y el número de militares no es tan grande. Lo que temían realmente terminaba siendo que su alma se vaya al infierno.
quien realmente lograba evitar que las rebeliones campesinas se desborden, terminaban siendo la iglesia, con la idea precisamente de que hay que hacer lo que Dios manda, y lo que Dios manda o lo que Dios ha establecido es que los señores feudales gobiernan en la tierra y Dios en el cielo. Entonces tienes que hacer lo que el señor feudal te dice, lo que la iglesia también. La iglesia controlaba las protestas sociales. Entonces, la burguesía dijo, yo necesito tener el control y la aprobación de la población. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? La burguesía entendió que lo primero que tiene que hacer es intentar que la población se dé cuenta de que están siendo engañados y manipulados por parte de la iglesia, de que la iglesia no les está dando la salvación, de que la iglesia los está manteniendo aturdidos y atontados para que no se rebelen contra el sistema. Por eso mismo es que la burguesía comienza en este objetivo de poder tener el control del gobierno una suerte de lucha intelectual, ¿ya? Una lucha cultural en contra de la iglesia para desprestigiarla ante la población y conseguir el apoyo del pueblo y poder llegar al gobierno. Así precisamente es que vamos a terminar encontrando el periodo de la Edad Moderna, como una pelea, ¿ya? Como una pelea entre una burguesía con intenciones de llegar al poder y un sistema feudal que se resiste a morir, ¿ya? Que se resiste a morir. La primera pelea es una pelea intelectual, ¿ya? Artística, cultural, y se le conoce con el nombre del humanismo y el renacimiento, ¿ya? A ver, cuando hablamos del humanismo, como dice ahí el título, el humanismo se desarrolla entre los siglos XIV, XV y XVI, años 1300, 1400 y 1500 aproximadamente, ¿ya? ¿Qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento intelectual, ¿ya? Está ligado a las letras, a la filosofía, a la literatura, a la poesía, a la historia, a las letras, a la escritura. Pero es un movimiento intelectual, como muy bien dice ahí, promovido por parte de la burguesía, ¿ya? Por parte de la burguesía. Ahora, toma en cuenta de que este movimiento intelectual, repito, tenía tres características muy importantes. Ese movimiento intelectual es antifeudal, está en contra del sistema feudal al cual tengo que desprestigiar, desvalorar y que la gente ya no lo siga más. Está en contra, ya está en contra del clero, en contra de la Iglesia Católica, y por eso es que es anticlerical, pero además de eso está en contra de la filosofía, ya, de la Iglesia que sostiene el sistema feudal conocida con el nombre de la escolástica. Por eso que el humanismo es antifeudal, anticlerical y antiescolástico, ya, y antiescolástico. Repito, ¿por qué? Porque tengo que desprestigiar el sistema feudal para que la gente respalde, ya, a la burguesía y su intento de poder llegar al gobierno. Este movimiento, ya, intelectual del humanismo, ¿dónde va a surgir? Bueno, va a terminar surgiendo en las ricas y prósperas, comercialmente hablando, ciudades italianas. Eso, ¿por qué las ciudades italianas eran ricas? Por lo que les he dicho en su momento. Ellos financian la guerra de las cruzadas y tienen y mantienen comercio con los pueblos del Asia durante todo este periodo. Los comerciantes italianos tienen muchísima plata, muchísima plata. Producto de esa muchísima plata ahora vienen teniendo casonas, castillos, son los gobernantes de sus respectivas regiones y provincias, pero ahora, después de enriquecerse, pues van a comenzar a ver algo. ¿Ya? Yo siempre resalto esto. Ellos no solamente vendían especias, productos, ropa, etcétera, sino que también comenzaron a encontrar libros de la antigua Grecia y Roma, ¿ya? Que dijeron, bueno, estos libros algún valor deben tener, ¿no? Así que los vendían en Europa y decían, ¿quién quiere terminar comprando estos libros? Es un libro de un tal Aristóteles que está escrito por su mano, ya, por su puño y mano, y se llama La Política. Uy, los intelectuales sacerdotes de la época se frotaban las manos y se decían, yo quiero, ¿ya? Y como la burguesía veía de que la gente quería ese libro, le decían, bueno, lo vendo por 5.000 soles. Y otros decían, ya yo pago 5, yo pago 7, yo pago 10, yo pago 12. Y la burguesía decía, ya 25. Y había gente que lo pagaba. Entonces la burguesía se dio cuenta que traficar o vender, vender libros ya escritos, ya manuscritos de la época de la antigua Grecia y Roma que se verían encontrar en el Oriente era un buen negocio. Así que comenzaron a venderlo. Cuando ya se hicieron de mucha plata, insisto, ¿qué es lo que van a decir? Oye, si yo vendo estos libros y me pagan mucho, ¿por qué es? ¿Ya? ¿Qué cosa tiene importante? Y la importancia era el conocimiento, que era la base del poder de la iglesia. Entonces van a decir, mira, ya no voy a vender libros, ya tengo plata. Me voy a quedar con los libros, los voy a leer. Primer problema, abrían los libros y no entendían. No entendían porque estaba escrito en griego y en latín. Así que comenzaron a abrir academias para aprender el idioma. Una vez que lo aprendían, abrían el libro nuevamente y tampoco entendían porque tenían que entender el contexto, cuál era la corriente literaria, en qué periodo se escribió, cuál era la influencia precisamente intelectual que se venía teniendo en la época, cuál era la biografía del autor que ha terminado escribiendo eso. Eso
no aparece en el libro. Eso lo saben los intelectuales. Y los intelectuales que conocen el conocimiento clásico de Grecia y Roma son solo dos. En Europa Occidental, la Iglesia Católica, y en Europa Oriental, los intelectuales del Imperio Bizantino. ¿Qué cosa hizo, ¿verdad? ¿Qué cosa hicieron los comerciantes italianos? Además de las academias para aprender idioma, comenzaron a traer a intelectuales del Imperio Bizantino para terminar educando a los italianos en las universidades. Y ahí había otro rubro importante para el conocimiento, el desarrollo de las universidades. ¿Qué pasó a continuación? ¿Ya qué pasó a continuación? Pues bueno, poco a poco esta burguesía iluminada con los conocimientos clásicos de Grecia y Roma, pues va a comenzar a obtener información para poder desarrollar este proceso. Ahora bien, ahí no queda todo. Cuando hablamos del humanismo, recuerda, estas ricas ciudades italianas van a financiar el estudio del conocimiento clásico y es ahí donde nace el humanismo. Un invento que fue importantísimo para todo este proceso terminó siendo la imprenta moderna de Johannes Gutenberg. La imprenta terminaba desplazando el hecho de que personas terminen transcribiendo a mano los libros, sino que ya podías imprimir los libros en gran cantidad, reduciendo los tiempos y los costos de producción. Un libro manuscrito que me podía costar 3.000 soles, pues ahora me termina costando 300. Se ha reducido mucho el precio, aunque sigue siendo caro, pero ya termina siendo mucho menos caro que antes y por lo tanto la información del conocimiento clásico y de los intelectuales nuevos puede llegar a una mayor cantidad de gente. La burguesía fue generando sus intelectuales y además de eso, sus propuestas intelectuales antifeudales, clericales y escolásticas. Profe, ¿quiénes eran los intelectuales más importantes de esa época? Bueno, antes de los humanistas eran los sacerdotes, y los sacerdotes tenían algo llamado con el nombre de la escolástica. La escolástica terminaba planteando que la razón, ya la filosofía, sirve para poder comprender la fe o la religión. ¿Ya? La filosofía clásica, ya del siglo V a.C. en Grecia, decía que la filosofía y la religión están alejadas, que si quiero comprender la realidad tengo que alejarme de las creencias religiosas. Pero lo que decía la Iglesia es que no, que la filosofía puede servir para poder entender la fe o a Dios. Precisamente de la escolástica derivaba la teología. Para los intelectuales de la Iglesia, el conocimiento más importante era aquel que me permitía conocer a Dios, ¿ya? A Dios. Entonces, el conocimiento que importa es el que me sirve para poder conocer a Dios. Los intelectuales humanistas de la burguesía de la época le van a terminar diciendo a estos sacerdotes una preguntita. Si tu objetivo es conocer a Dios, pregunta, dime tú, ¿ya lo conociste? La respuesta de los intelectuales de la iglesia era no. ¿Por qué no? ¿Ya? Porque el conocimiento divino es infinitamente superior al humano. Y segundo, porque Dios es un ser inmaterial que no voy a poder conocer directamente. Lo que hago con mi conocimiento es develar los misterios de Dios, conocerlo poco a poco, pero no lo voy a poder conocer por completo. Entonces, es ahí donde los intelectuales humanistas terminan diciendo, el problema no es que no se pueda conocer a Dios. El problema es que la forma en que tú estás generando conocimiento no sirve. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo lo mismo que tú, sacerdotes. Estoy leyendo libros de la antigua Grecia y Roma y también estoy leyendo la Biblia que tú tienes y que estás monopolizando. En la Biblia, en el Génesis, dice que Dios al sexto día terminó creando al humano a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer al hombre, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que nace este concepto, ¿ya? El antropocentrismo. Para los sacerdotes, escolásticos y teólogos, recuerda que el centro del conocimiento era Dios. Para los intelectuales del humanismo, no. El centro del conocimiento es el hombre, el antropocentrismo. El centro es el hombre. Mientras más conozca al hombre, más conoceré a Dios. Hay que conocer al hombre como un ser físico, biológico, intelectual, sentimental. Mientras más conozcamos de él, más conoceremos la esencia de Dios en nosotros. Ese es un punto esencial, es la característica más importante del humanismo. Otro dato que termina siendo importante es el individualismo. El individualismo viene de un concepto, mira tú. En la Edad Media se terminaba diciendo de que el pueblo era el rebaño guiado por parte del pastor, que es el sacerdote que nos lleva hacia la salvación y el paraíso. La burguesía va a decir, población, eso es mentira. Ustedes son tratados como ovejitas y cabritas, pero no lo son, ¿ya? Ustedes son humanos y por ser humanos son racionales y por ser racionales ustedes pueden terminar
guiando su propio destino y buscar su propio desarrollo, ¿ya? Mira bien lo que está haciendo la iglesia. La iglesia no te está llevando al paraíso, te está llevando a trasquilarte, a quitarte tus ganancias producto de todos los impuestos que te cobran. Miran cómo viven ellos y mira cómo vives tú. Entonces, lo que está haciendo la burguesía es intentar hacer que la gente esté descontenta con el sistema feudal y por lo tanto termine promoviendo un nuevo sistema donde la burguesía gobierna. Ese es el plan desde el principio, no te olvides tú. Ahora, el humanismo se basa, repito, en la cultura clásica greco-latina y rechaza la escolástica. No te olvides, es antifeudal, anti-iglesia y anti-escolástico. Como este es un movimiento intelectual, ¿quiénes van a ser sus principales representantes? El padre del humanismo se llama Francesco Petrarca. Petrarca escribe un libro llamado con el nombre del cancionero o canción a Laura, y en ese libro, ¿qué cosa es lo que se hace? ¿Ya? Yo considero a Petrarca como el padre del humanismo, pero a mí me gusta decir que él es un humanista purista. Te explico. Todas las obras literarias de la época estaban influenciadas por la religión, por Dios, por la Iglesia Católica, por Jesús, ¿ya? Por la fe. Pero lo que hace Petrarca es terminar hablando del amor del hombre por una mujer, o del amor de la amistad, o del amor hacia la naturaleza. En ninguna parte de su obra, de este cancionero, habla de Dios ni de la religión. De tal manera que él no critica a la iglesia, simplemente no la menciona. ¿Ya? Es el primer intelectual de esa época que deja de lado la religión, y por eso es que es un humanista. Giovanni Boccaccio es un poco más agresivo, él escribe una obra llamada con el nombre El Decamerón, y el Decamerón termina siendo una recopilación de muchos cuentos, ¿ya? De muchos cuentos, en donde se critica la doble moral, ¿ya? La doble moral de la sociedad europea de la época, ¿ya? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? En el Decamerón, ya de Boccaccio, se va a terminar criticando el hecho de que los sacerdotes le pidan a la población, a los seguidores, a los feligreses, de que guarden castidad y virginidad hasta el matrimonio y que solo tengan sexo para fines reproductivos. Los sacerdotes habían hecho voto de, se me va el término, cuando no pueden tener relaciones sexuales, voto de castidad. Pero lo que se denunciaba en el Decamerón es que los sacerdotes tenían relaciones sexuales con las monjas y que los sacerdotes terminaban pidiendo a las mujeres en el confesionario sexo también. Ahora, criticaba la doble moral de la iglesia, pero también de la población, de cómo la población se va a la misa, se golpea el pecho, ¿ya? Y luego termina cometiendo una serie de pecados de los que supuestamente se ha arrepentido. Entonces él va a decir, pues la sociedad moral la sociedad feudal es una sociedad decadente por esa doble moralidad que termina mostrando. Ese es Boccaccio. Erasmo de Rotterdam, vive en Holanda, porque este movimiento humanista que nace en Italia se difunde por Europa. Este Erasmo de Rotterdam es del siglo XVI, de los años 1500. Él es uno de los más duros críticos de la Iglesia Católica, sobre todo en su obra El elogio de la locura. En el elogio de la locura, ¿qué cosa va a mencionar él? La locura no es un loco, la locura termina siendo la razón, ¿ya? Para Erasmo de Rotterdam. La locura es la razón, es la razón. Entonces, él lo que hace es aplaudir, elogiar a quienes son racionales, a quienes terminan criticando, ¿ya? La sociedad medieval, a quienes critican la escolástica. ¿Por qué? Porque si bien la población los considera como locos porque tienen ideas diferentes, pues él va a decir, estas personas son las que están arando en el desierto, pero poco a poco van a comenzar a tener éxito. Al principio nadie los querrá escuchar, pero luego serán escuchados por una persona y ya no será un loco, serán dos. Y así se va a multiplicar este efecto, logrando que la gente logre comprender lo que en la realidad sucede. Ahí no queda todo. Tomás Moro escribe Utopía, pero hay otro personaje que es importante y su nombre es Nicolás de Maquiavelo. Maquiavelo termina siendo un político italiano de la ciudad de Florencia, de la ciudad más poderosa de Italia, donde nace el humanismo y el Renacimiento. Y este personaje ya traiciona a los gobernantes de Florencia, apoyando a una familia invasora, que era la familia de los Borgia. Ya se va con ellos, creyendo que así podría ascender políticamente en el cargo, ya que había nuevos líderes. Lamentablemente para él, los Medici, la ciudad gobernante de Florencia, regresan al poder y a Maquiavelo lo destierran por traidor. Muchos años después, Maquiavelo se entera que uno de sus alumnos, Lorenzo de Medici, termina siendo el nuevo líder de la familia y le escribe una extensísima carta, planteándole qué cosa es lo que él debe hacer para tener y mantener el control del gobierno. Esta carta luego de muchos años, va a terminar siendo publicada como libro y se le conoce con el nombre del Príncipe. ¿Ya? En el Príncipe se me termina mencionando de que el rey o el príncipe, el gobernante, debe hacer lo que sea con tal de tener y mantener el control del gobierno en sus manos.
Si tiene que matar, que mate. Si tiene que engañar, que engañe. Si tiene que mentir, que mienta. Si tiene que acabar con sus opositores, que lo haga. Que sea lo suficientemente bueno para que la gente lo quiera, pero no tan bueno como para que la gente lo agarre de tonto, ¿ya? Además de eso, no tiene que ser tampoco tan malo como para que la gente considere que termina siendo un tirano desgraciado. Entonces, él termina siendo un tratado acerca de la política, acerca del gobierno, ¿ya? Acerca del gobierno. El fin justifica los medios, es una frase que se desprende de esa obra. Es decir, si para poder llegar a gobernar y mantenerme en el gobierno, ¿qué debo hacer? Lo que sea necesario. El fin, gobernar, justifica lo que hagas con tal de tener y mantener el poder en tus manos. Decía Maquiavelo, considerado como el padre de la política moderna o el ideólogo de lo que en un momento veremos llamado con el nombre del absolutismo. Un problema, ya un problema. Muchas obras literarias se desarrollaron en el humanismo en contra del sistema feudal, la iglesia y la escolástica. Pero el inconveniente está en que los libros podían ser mucho más baratos que antes, pero seguían siendo caros. Y a quien debía llegar, al pueblo, al campesino común y corriente, no llegaba. Los libros eran demasiado caros y la gente no tenía tiempo para leerlos. Así que la burguesía financió este movimiento intelectual, pero no terminó pegando ante la población. Por otro lado, la iglesia hábilmente lo único que hizo fue, a través de la misa, decirle a la población de que estos burgueses terminaban siendo pecadores. Y si apoyas al pecado o apoyas al pecador, pecador eres también. Entonces, eso permitió o no permitió que la burguesía y el pueblo hagan match, ya hagan una unión. Ante ello, nuevamente desde la ciudad de Florencia, se comienza a promover otra cosa. Se comienza a promover algo llamado con el nombre de el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento más amplio que el humanismo. Tiene letras, tiene ciencia, pero sobre todo destaca en el arte, ¿ya? Sobre todo destaca en el arte. Cuando hablamos de las artes plásticas, como dice por acá, recuerda que las artes plásticas van a ser tres: la arquitectura, la pintura y la escultura, que es donde más resalta el Renacimiento. ¿De dónde viene el nombre de renacimiento, de volver a nacer? Se hace una revaloración de la cultura clásica greco-romana, ya no te olvides tú. Ahora, cuando hablamos de renacimiento, habría que tomar en cuenta que hay dos periodos. El siglo XV, llamado como el 480, porque se desarrolla en los años 1400, en donde la ciudad de Florencia y varios burgueses de Europa van a terminar financiando a pintores, escultores y arquitectos que hagan obras de arte donde se resalta lo humano y la razón. Mientras que en el siglo XVI, los años 1500, el Cinquecento, la Iglesia Católica desde Roma va a terminar financiando artistas, escultores y pintores que terminen resaltando en sus obras de arte la fe y la religiosidad. Esas son las características. Acá ya terminamos encontrando un enfrentamiento, una lucha de imágenes, una lucha de representaciones entre la burguesía y la iglesia, que van a terminar buscando poner a la población de su lado. Hay una frase que tal vez varios de ustedes la han escuchado, y la frase es: una imagen vale más que 1000 palabras. De tal manera de que, si bien las letras del humanismo no eran leídas por todos, hay que tomar en cuenta que las imágenes del Renacimiento causaban un rápido impacto entre la población. Por eso es que la iglesia ahí sí se puso las pilas y comenzó a financiar artistas. ¿Qué es lo que se buscaba dentro de este arte? Bueno, además de lo que te he mencionado, otro punto que se terminaba buscando terminaba siendo el culto a la belleza física. Recuerda que es una revaloración de la cultura clásica grecorromana, y recuerda que para los griegos, cuando se terminaban haciendo esculturas, se buscaba representar la belleza del cuerpo humano. ¿Qué cuerpo humano era considerado bello? El masculino. ¿Qué debería tener un cuerpo humano masculino para que sea bello? Dos cosas: proporcionalidad matemática del cuerpo, y segundo, ya otros tres elementos físicos: triángulo masculino, espalda ancha, cintura delgada, cuerpo esbelto, delgado, pero con músculos tonificados, ¿ya? Y la tercera terminaba siendo un pene infantilizado. Pene pequeño está ligado a la razón, pene grande está ligado a la fuerza, a la violencia, a la guerra. Y lo que se busca es un ser racional durante esta época. Ahora bien, la otra característica, eso por ejemplo, ese culto a la belleza física se puede terminar observando en una de las obras más resaltantes del arte o de la escultura de la época del Renacimiento, conocida con el nombre del David, esculpido por parte de Miguel Ángel, una escultura de más de 5 metros de alto, hecho de un solo bloque de mármol, en relación al David bíblico, el que terminó venciendo al gigante Goliat, ¿ya? A ver, ¿qué otra cosa más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué otra cosa más hay que tomar en consideración? A ver, cuando hablamos
este proceso, ¿ya? Cuando hablamos de este proceso, hay que tomar en cuenta otra cosa. En esta época del Renacimiento hay una nueva peculiaridad, ¿ya? En el arte, sobre todo en la pintura. Se va a terminar desarrollando la técnica de la perspectiva. ¿Qué cosa es la perspectiva? Es la llamada perspectiva visual. Profe, ¿y eso qué significa? Significa de que algo que está muy lejos, ¿ya? Cuando nosotros lo vemos, parece muy chiquitito, ¿ya? Lo vemos pequeño y además no vemos muchos detalles por la lejanía. Mientras más cerca a nosotros, recuerda que la imagen se hace más grande y se pueden ver más detalles, colores, indumentarias, accesorios que se ponen en el cuerpo, y eso es lo que va a terminar haciendo los pintores de la época. Si tú te das cuenta, por ejemplo, acá, en la última cena, pintura hecha por parte de Leonardo da Vinci, vamos a encontrar en la primera fila, ya vamos a encontrar a Jesús y a los apóstoles. Pero si te das cuenta, al fondo hay como una suerte de ¿cuál sería el término? Un paisaje. Pero mira tú, se ve chiquito porque está al fondo, por el tema de la perspectiva visual. La novedad de la perspectiva es que las pinturas de acá en adelante vienen teniendo tres cosas. Ya no son bidimensionales, sino son tridimensionales. Tienen alto, tienen ancho y tienen fondo. Tienen fondo. Mira también lo mismo en la llamada Escuela de Atenas, en esta pintura que está acá. Si tú te das cuenta, en la parte inferior hay personajes que se ven de mayor tamaño porque están en la primera fila. Son los que están más cerca a la vista. Pero los que están arriba, ya arriba, es porque están más lejos. Como están más lejos, ¿qué va a pasar? Se les nota más pequeños, los detalles no terminan siendo muy precisos, ya no terminan siendo muy precisos por la lejanía, por el fondo. A eso se le conoce con el nombre de perspectiva visual y eso es lo que vamos a terminar encontrando en el llamado Renacimiento. Renacimiento. Ahora bien. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Bueno, hay que tomar en cuenta lo que les decía. La burguesía buscó eh, materializar las ideas del humanismo en sus pinturas y esculturas, resaltando lo humano y la razón. Y cuando la iglesia se dio cuenta de que eso sí podía generar impacto entre la gente, la iglesia también terminó financiando artistas que resalten la fe y la religiosidad. En esa lucha, pues la iglesia logró contener la agresividad de la burguesía. ¿Quiénes son los principales artistas de la época? Hay varios, pero sin duda dos son los más importantes. Uno termina siendo Michelangelo, Miguel Ángel. Miguel Ángel es financiado por parte del Papa Julio II de la ciudad de Roma. Él termina siendo el mejor escultor de la época. Ya acá hay dos de sus tres esculturas más importantes: el David, la Piedad, donde se ve a la Virgen María que viene teniendo a Jesús en su regazo recién bajado de la cruz muerto. Lo más interesante, no se puede ver bien ahí a detalle, es el rostro de la Virgen María, un rostro triste, casi sollozando, producto de ver a su hijo muerto. Y su mayor escultura se llama el Moisés, que hace referencia, bueno, que se encuentra en la tumba del Papa Julio II, que fue su principal mecenas o benefactor, en donde se observa precisamente una condición casi humana, ya casi como si un hombre estuviera ahí frente a nosotros. También termina siendo tremendo pintor. En la cúpula, ya en el techo interno de la Capilla Sixtina, se va a terminar poniendo un resumen del Génesis y entre ellos se va a terminar observando, por ejemplo, entre estas pinturas, la llamada creación de Adán. Por primera vez alguien termina representando ya a Dios y lo representan como un humano. No te olvides que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, así que Dios debe tener características como las nuestras. Lo ponen como un humano, pero lo ponen igualito al Zeus, al dios de los griegos, ¿ya? Lo terminan poniendo con barbas y con cabello blanco y largo, porque es viejo, pues más viejo que el tiempo, pero está rodeado de ángeles y de querubines, y lo más interesante es esa suerte de capa media roja que está a su alrededor, que en realidad termina siendo la representación del cerebelo, la representación del cerebro, donde se genera la razón humana. Lo que al parecer quiso poner Miguel Ángel es que Dios es una razón creadora, ¿ya? Pero hay que humanizarlo precisamente porque está ligado a lo que más o menos dice la Biblia. Y es un punto importante dentro de esta obra. Leonardo da Vinci es considerado como el modelo de hombre del Renacimiento. Pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, anatomista, productor de armas, pero seguramente el mayor pintor de su época con dos obras: La Última Cena y la Gioconda o Mona Lisa, ¿ya? Que va a ser una de las pinturas más enigmáticas de este periodo. Repito, en resumen, el humanismo y los libros criticaron a la iglesia, pero no lograron ya terminar teniendo mucha fuerza con respecto a la población. Y por otro lado, habría que tomar en cuenta que eh, ya se me va. Recuerda que en el Renacimiento, el arte renacentista de la burguesía que quiso golpear duramente la iglesia fue contrarrestado por un arte que la iglesia también realizó.
La burguesía muy hábilmente entendió algo. Si no puedes contra la religión, ¿ya? La respuesta no es únete, por si acaso. Si no puedes contra la religión, la respuesta es úsala. Si la burguesía se dio cuenta de algo, si los señores feudales usan la religión como un medio para controlar al pueblo, ¿por qué yo, burguesía, no hago exactamente lo mismo? Para poder llegar a eso, tengo dos posibilidades. O me uno a la Iglesia Católica, pero no puedo porque la Iglesia está ligada a los señores feudales, y la termina siendo que la burguesía o que la Iglesia disculpa, que la burguesía utilice a una iglesia nueva, ya, para poder dirigir a la población. Y eso tenía más sentido, ya, porque recuerda que la burguesía es anticlerical, está en contra de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué cosa es lo que pensó la burguesía durante ese periodo? La burguesía dijo, bueno, vamos a terminar creando una religión nueva, o sea, una iglesia nueva. Van a cambiar un poco de discurso. Antes terminaban diciendo que la religión era mala, la religión era un medio de control sobre la población. Ahora lo que van a terminar diciendo es que la Iglesia Católica es la mala, ¿ya? No es malo tener fe, no es malo creer en Dios. Lo malo es una institución corrupta, ¿ya? Es una institución corrupta. Y es ahí donde comienza la crítica del protestantismo. El protestantismo, la reforma protestante que se desarrolla entre el siglo XVI y también en el XVII, pero sobre todo en el XVI, dice acá, fue un movimiento de renovación religiosa que buscó corregir la corrupción de la iglesia. ¿Cómo comienza esto? Esto comienza con un personaje llamado Martín Lutero y este movimiento religioso llamado como el luteranismo. Martín Lutero era sacerdote de la Iglesia Católica de una orden religiosa llamada como la Orden de los Agustinos. Lutero, tenía un origen humilde, pero era una persona con mucha fe. Ya un evento que casi le quita la vida, le hizo creer de que estaba destinado por parte de Dios a servirle. Así que él desde pequeño entra al convento a hacerse sacerdote y se vuelve sacerdote. Pero él pasa a ser un sacerdote del bajo clero. Es decir, en castellano, él no iba a llegar a ser obispo, cardenal, jefe de la iglesia. Él llegaba a ser a lo mucho un sacerdote del pueblo, un párroco, ya un párroco. Martín Lutero, repito, es una persona con mucha fe, es una persona que se ha preparado intelectualmente, estudió filosofía, teología, es profesor de la universidad de esas áreas, pero lo que le molesta a Martín Lutero es precisamente ello. Lo que le molesta a Martín Lutero es que personas con menos fe y con menos preparación que él vienen teniendo cargos más importantes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen teniendo plata. Y ahí viene precisamente esto que él va a comenzar a criticar, la corrupción de la iglesia. ¿Qué cosa? La corrupción es un término que vamos a escuchar casi a diario en el Perú. ¿Qué cosa es la corrupción? La corrupción es cuando algo o alguien se desvía de la condición original para lo que fue creado. Es decir, la política no es mala, ya la política no es mala. Lo malo es que muchos políticos o muchos quienes se dedican a la política, en lugar de terminar generando, participando en la política para terminar buscando el desarrollo de la población, lo que están buscando son la defensa de sus intereses particulares o la defensa de los intereses del grupo que lo terminan financiando. Entonces, ahí se ha corrompido la política. Es decir, su idea original era el servicio para el desarrollo del pueblo, pero en el paso del tiempo se han desviado y se convierten en el servicio para el beneficio de un determinado grupo económico, ¿ya? Entonces, ahí hay una corrupción. Lo mismo planteaba Lutero. Lutero termina diciendo, la iglesia nació como una institución para buscar la salvación del alma, la salvación del espíritu y la vida eterna. Pero la iglesia católica se ha ido desviando, ¿ya? Se ha ido corrompiendo porque lo que le interesa ya no es la salvación, lo que le interesa termina siendo el lucro, la ganancia, ¿ya? El poder, el dinero, es lo que les interesa. Y es precisamente lo que Lutero va a comenzar a criticar. Lutero lo critica, no con el afán de hacer una iglesia, por si acaso. Lutero es un sacerdote. Lutero ve algunas cosas. Lutero ve cómo se venden las simonías o los cargos eclesiásticos. Repito, como persona de menor nivel intelectual que él, tienen cargos más altos. Y lo segundo, lo que él termina observando, también termina siendo el bajo nivel intelectual que se viene teniendo dentro de la iglesia, porque repito, ya no importa para ascender el conocimiento que tengas, sino solamente la plata que puedas poner en Roma, ¿ya? Y lo tercero que él critica era un evento novedoso, que era la llamada venta de las indulgencias. Profe, ¿qué cosa es la indulgencia? ¿Ya? ¿Qué cosa es la indulgencia? La indulgencia es una, digamos así, es una institución antigua. La indulgencia es el perdón o la remisión de los pecados, ¿ya? De los pecados. Por ejemplo,
Cuando una persona ya se va a confesar ante el sacerdote, te termina dando una penitencia. O sea, te dice, reza tantos Padres Nuestros y tantas Ave Marías, y con eso se va a terminar eliminando tus pecados. Bueno, en realidad no te los elimina. En realidad lo que hace es que si tú has cometido pecados, y estos digamos que vienen teniendo un castigo, pues el castigo va a ser bastante menor, ya bastante menor. Profesor, ¿dónde se pagan esos castigos? Bueno, esos castigos se pagan cuando te mueres. Cuando te mueres no hay cielo e infierno. Hay cielo, purgatorio e infierno. El purgatorio es una fase, es una suerte de fase intermedia, donde la gente va a terminar limpiando los pecados en base a una serie de suplicios o castigos. Pero, si tú terminas ya teniendo indulgencia, pues estos suplicios o castigos van a ser menores. ¿Qué es lo que dice el Papa León X en esa época que quiere construir la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande dentro de Roma? Dice, necesito plata. Así que va a decir, a partir de ahora, la indulgencia, que antes se daba gratis, ya digamos como una medida del sacerdocio, pues ahora no, ahora te lo van a cobrar. No te lo cobran con dinero, sino que te van a terminar diciendo, mira, tus pecados son muchos, ya tus pecados son muchos. Así que, por lo tanto, para poder liberarte de los pecados, lo que hay que hacer es rezar por tu alma. Yo, sacerdote, voy a rezar por tu alma. Pero si hacemos una misa en tu nombre, eso va a terminar siendo de mayor agrado a Dios, porque toda la misa va a ser exactamente por la salvación solo de tu alma. Ahora, por los pecados que tú me dices que has cometido, pues no necesitas una misa, necesitas como 30, ¿ya? Y cada una de esas misas cuesta 300 soles. Entonces me tendrías que dar 9.000 soles ahorita para terminar liberándote de tu suplicio, de todas las caras que vas a tener en el purgatorio. Ahora bien, si tienes 9.000 soles, pagas. Y si no tienes 9.000 soles, pues dame tu terreno, dame tu ganado, dame tu negocio. Así que la iglesia comenzó a acumular fortuna con esta corrupción, ¿ya? Diciéndole a la gente de que pagando dinero van a terminar salvándose del pecado. Lutero, al ver esto, se molesta y va a terminar publicando un documento llamado como las 95 tesis de Wittenberg, o las 95 tesis contra las indulgencias, que acá en la imagen se hace una referencia a ello, ¿no? Está clavando en la puerta de la universidad donde él era profe estas 95 tesis o propuestas. Su objetivo era que los sacerdotes, profesores y estudiantes de la Universidad de Wittenberg lean su propuesta, la debatan dentro de la universidad, generen entre todos una nueva propuesta, la envíen a Roma para poder mejorar, ya mejorar, renovar a la Iglesia Católica. El problema es que sucedieron dos cosas. Dentro de la universidad se generó un intenso debate con gente que estaba a favor y en contra de lo que Lutero decía. Pero también está otro grupo que va a ser muy interesante, el pueblo. El pueblo comienza a leer lo que Lutero había terminado puesto en la pared y la gente lo va a comenzar a transcribir y lo van a pasar de mano en mano, de pueblo en pueblo, de reino en reino, hasta que llega a Roma. Cuando el Papa se da cuenta o lee estas 95 tesis, se da cuenta de que esto está mal, de que esta crítica de Lutero no solamente está bien estructurada, sino que viene teniendo ahora muchos seguidores y esto puede perjudicar la imagen de la iglesia. El Papa decide excomulgar a Lutero. La excomunión es el peor castigo que te puede dar la iglesia en ese periodo. Era botarte de la iglesia, ¿ya? Si te excomulgan, te quitan los sacramentos. Si no tienes sacramentos, tu alma está desnuda para que el demonio la tome. Automáticamente te terminas convirtiendo en una persona tomada por el demonio. Y ningún católico te debería ayudar. Martín Lutero es excomulgado por parte de la iglesia, por parte del Papa. Pero el pueblo, en lugar de terminar dejando de apoyar a Lutero, lo apoyó más. Entendió el pueblo de que el Papa lo quiere callar, ya por lo que él está haciendo. Así que Lutero tuvo el apoyo del pueblo contra el Papa. Como el Papa no pudo callar a Lutero, el emperador de Alemania, Carlos V, va a convocar a una reunión de todos los señores feudales de Alemania para ver dos casos. Uno, la formación de una monarquía absoluta, es decir, de la concentración del poder en manos del rey, en la zona de Alemania, sometiendo a los demás señores feudales. Pero por otro lado, también se estaba discutiendo el tema de Martín Lutero. Cuando el emperador le pidió a Lutero que públicamente diga que lo que le ha dicho no es cierto, Lutero le terminó diciendo que él no podía hacer ello. Por una cuestión bien simple. Lutero decía, yo no me meto en política porque no sé. Y si usted, emperador, me dice de que he cometido un error, dígame por favor en qué lo he hecho, porque yo de religión sí conozco. Como diciendo, ¿tú qué sabes de religión, compadre? Cállate. Lo cayó al emperador frente a todos los señores feudales y esto terminó generando una tremenda pelea. Algunos pedían a Lutero que se calle, que se retracte, ya que diga que lo que no ha dicho es cierto. Y otros se dieron cuenta que este Martín Lutero tiene el apoyo del pueblo contra el Papa y contra el emperador. Y por lo tanto también podría evitar de que el emperador someta a los señores feudales y evite la monarquía absoluta. Así que
Uno de estos nobles, el segundo noble más poderoso de Alemania, llamado Federico III de Sajonia, protege a Lutero. Va a pedirle que hable en contra del absolutismo y le va a financiar un proyecto que Martín Lutero tenía. ¿Cuál es ese proyecto? Martín Lutero decía que la única fuente de salvación es la Biblia, porque en la Biblia se encuentra la palabra de Dios y yo debo alimentar mi alma con la palabra de Dios para obtener la salvación, ¿ya? Entonces Lutero decía, para poder obtener la salvación, la única fuente es la fe, creer en Dios, ¿ya? ¿Cómo puedo creer en Dios? Hablando con Él. ¿Cómo puedo hablar con Él? Teniendo libre acceso y libre interpretación de la Biblia. Insisto con algo que le dije en la clase anterior. Toma en cuenta que la iglesia es una de las instituciones más poderosas. ¿Por qué? Porque la iglesia maneja, monopoliza la fe, ¿ya? Monopoliza la Biblia. Solo ellos tienen acceso a la Biblia. Lutero está planteando que la Biblia sea escrita en alemán y que cualquiera pueda terminar teniendo acceso a ella. Tremenda la propuesta de Lutero. No solamente eso, lo que hizo Federico de Sajonia fue ponerle plata para terminar traduciendo la Biblia al alemán, imprimirla y comenzar a repartirla entre la gente. Y ese va a ser el gran cambio revolucionario de Martín Lutero para ese periodo. El luteranismo a través de la llamada Confesión de Augsburgo, va a terminar planteando en qué se diferencia del catolicismo. Para Lutero, no solamente está la fe como forma de salvación y la Biblia para acceder a la palabra de Dios, sino también está hablando de otras cosas. Para el luteranismo, solo 2 sacramentos terminan valiendo, bautismo y comunión. Lo demás terminan siendo una estafa de la iglesia para sacarle dinero a los cristianos. Para Lutero, tener imágenes de santos y vírgenes en la iglesia es idolatría y eso es pecado. Para Lutero, el único que tiene que ser venerado es Dios y Jesús, no la Virgen. La Virgen es un vehículo para que nazca Jesús en la tierra. Por otro lado, para Lutero, el hecho que la iglesia tenga riqueza y propiedades la hace corrupta. ¿Qué hay que hacer? Secularizar los bienes de la iglesia. Los tributos y las tierras de la iglesia pasan a manos de los reyes y los señores feudales para que ellos lo administren, pero ellos no deben dirigir para nada ya ese dinero porque los corrompe. Entre otras cosas más, ¿ya? Las ideas de Lutero van a generar dentro de Alemania 2 cosas: que un grupo de gente siga a Martín Lutero y sus propuestas, pero también genera otro problema mucho más grave. Lo que también genera es una guerra de religión. Los luteranos y los católicos literalmente se van a enfrentar en las calles a través de acciones militares. Mientras que esto sucedía en Alemania, ¿ya? En Francia, un personaje llamado Juan Calvino le planteaba al rey de Francia, Francisco I, oye, vamos a hacer lo que está haciendo Lutero en Alemania, una iglesia independiente al Papa. De esa manera los tributos que se cobren ya no pasan a Roma, sino que te lo quedas tú, rey. El rey de Francia decía, bueno, me parece interesante la idea. Problema, solamente a los pocos meses se dio cuenta de cómo en Alemania se está generando una guerra de religión. Así que Calvino y su gente comenzaron a ser perseguidos ya por parte del rey de Francia y tuvieron que huir hacia lo que sería la actual ciudad de Ginebra en Suiza. Calvino plantea exactamente lo mismo que Martín Lutero, ¿ya? Solo te salvas por fe, la única forma de poder acceder a la fe es a través de un libre acceso e interpretación de la Biblia. Los 7 sacramentos son una estafa, solamente valen 2 y un montón de cosas más. Pero hay una gran diferencia entre Lutero y Calvino. Lutero dice, se salvan los que tengan fe. Calvino dice, se salvan sí los que tienen fe, pero la fe no es algo que tú puedes obtener. La fe es algo con lo que tú naces, ¿ya? ¿Por qué? Porque él va a decir que en el libro de las revelaciones según San Juan o Apocalipsis hay un número exacto de personas que se van a terminar salvando en el momento del juicio final. Y hay un número exacto precisamente porque Dios ya decidió cuántos se van a salvar. 12.000 por cada una de las 12 tribus de Israel, dice la Biblia. En la Biblia no termina diciendo que se salva Juanito, Luchito, Panchito, ¿ya? Pero dice un número exacto. Entonces, para Calvino ya hay personas predestinadas a salvarse, ¿ya? Igual que Lutero, para Calvino no existe jerarquía eclesiástica. Es decir, todos somos hijos de Dios y por lo tanto el sacerdote no me va a decir a mí lo que yo debo hacer. Yo puedo terminar llegando a eso a través de la lectura de la Biblia. El sacerdote no me va a terminar liberando de mis pecados por terminar haciendo una penitencia. Eso solamente me lo va a terminar salvando Dios por la intensa fe que yo tengo. Así como está el luteranismo y el calvinismo, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, va a terminar creando una iglesia para su reino, la iglesia anglicana. Este personaje tenía un problema. Estaba casado con una princesa española llamada Catalina Aragón en el siglo XVI, en la que España es el reino más poderoso del mundo por el dominio monopólico comercial sobre América. Enrique VIII se quiere separar, se quiere divorciar de Catalina Aragón, pero el divorcio solamente lo hace el Papa.
y el Papa no quiso divorciar a Enrique de su esposa porque el gobierno español y la Iglesia Católica son aliados muy fuertes por el dominio sobre América. Entonces, para que España siga teniendo ojos en Inglaterra, el matrimonio de Catalina y Enrique era necesario. Enrique, estando casado, se volvió a casar y encima con su sobrina, llamada Ana Bolena. Enrique sabía de que eso le iba a terminar costando la excomunión y el rechazo del pueblo. Pero Enrique, más hábil, se acercó al Parlamento o al Congreso de Inglaterra y les dijo: quiero que ustedes me nombren a mí jefe de toda la iglesia en Inglaterra. Los parlamentarios se echaron a reír y dijeron: eso solamente le conviene al Papa. Pero lo que va a decir Enrique VIII es: señores, pero todavía no he terminado mi propuesta. Si ustedes me dan a mí ese cargo, todas las tierras de la iglesia en Inglaterra me las voy a quedar yo. Y la mitad de esas tierras se las entrego a ustedes. Uy, al toque el Parlamento terminó reconociendo a Enrique VIII como jefe del Estado y jefe de la iglesia inglesa a través de un documento llamado como el Acta de Supremacía. Por lo cual, el Papa manda sobre la iglesia, o el rey manda sobre la iglesia en Inglaterra. Esta reforma protestante, genera una consecuencia. Si bien la Iglesia Católica va a terminar respondiendo y frenando el avance del protestantismo a través de este proceso llamado como la contrarreforma, lo que habría que tomar en cuenta que una consecuencia de eso es que la Iglesia Católica o la Iglesia cristiana, dirigida por parte del Papa desde Roma, el catolicismo en toda Europa occidental, se fragmentó, porque ahora nace el luteranismo, calvinismo, anglicanismo, zwinglianismo, presbiterianos, puritanos, cuáqueros, ya hugonotes y un montón de grupos religiosos más. Entonces, el poder de la iglesia se fractura, no desaparece, pero se fractura, ya producto de la reforma protestante. Repito, la contrarreforma lo que fue un movimiento con dos características en especiales. Uno, lo primero fue un movimiento de renovación dentro de la Iglesia Católica para poder afrontar este avance del protestantismo. Por un lado, la Iglesia se tuvo que adecuar, ¿ya? Se tuvo que adecuar. ¿Qué significaba eso? Comenzar a tener una vida menos lujosa para que la población no los termine rechazando. Terminar eliminando aquello que la gente consideraba como corrupto, como la venta de las indulgencias. Pero también habría que tomar en cuenta un mayor control para el avance del protestantismo. Por ejemplo, se terminaron creando mecanismos de control como el índex. El índex terminaba siendo la lista de los libros prohibidos para los católicos. O sea, ahí aparecía un rol de libros que los católicos no podían tener, leer ni comercializar, sino iban a ser considerados herejes, iban a ser considerados como las personas que se alejan de la moral o la rectitud de la Iglesia Católica iban a terminar siendo castigados en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿ya? A través de un juicio donde, repito, se castigaba a los protestantes principalmente. En el Concilio de Trento se va a terminar creando una pastoral más rígida y controladora. ¿Eso qué significaba? Sacerdotes que tuvieran el control de espacios más reducidos para poder evitar el avance del protestantismo que terminaba siendo una amenaza. En ese contexto nace la Orden de la Compañía de Jesús, ¿ya? Un grupo dentro de la Iglesia Católica que, fundado por San Ignacio de Loyola, va a terminar planteando dos cosas. Número uno, ser una orden intelectual para contrarrestar la crítica del humanismo. Y segundo, reconocer como máxima autoridad al Papa para poder afrontar precisamente la crítica que la Iglesia protestante venía haciendo contra el catolicismo. Bueno, siendo 1:59, ya casi las 2, de 2 a 2:05 tenemos un pequeño receso. Muchachos, por favor, estiren las piernas, que a las 2:05 en punto empezamos hasta las 3, porque todavía faltan varios puntos por observar, ¿ya? Así que 5 minutos de receso, muchachos, 5 minutos exactos, ¿ah?